Bueno, vamos ahora a pasar a la siguiente entrevista esta va a ser con Cau Sirenio, de pie de página, que además tiene una interesante entrevista. Bueno, no sé si ya anda por ahí Cau o no, si me Bien, puede. Ok, ya está por conectarse. Las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos han puesto a debate la formación que reciben los cadetes del heroico colegio militar. ¿Qué formación reciben los militares? ¿Cuál es la correcta? En entrevista, el subteniente en la prisión militar y un capitán retirado reflexionan al respecto. Así que ese es el trabajo periodístico que está publicando Cau Sirenio en pie de página y que titulan, como bien usted lee, Heroico Colegio Militar, su bicentenario en el ojo del huracán. Y siempre, créanos, estos temas cuando hablamos siempre de ejército, fuerzas armadas, pues siempre va a ser un tema delicado, no importa quién sea el presidente o presidenta de la República. Cuando hablamos de fuerzas armadas, siempre es un tema que está muy cerrado, muy vetado, muy censurado. Pocos militares se atreven a hablar y cuando lo hacen, pues hay que aprovecharlo porque después difícilmente, es más, uno no sabe si después de eso que hablaron, si después se va a tener la oportunidad de ampliar eso o simple y llanamente este militar o ex militar ya no va a poder decir nada más. Cau Sirenio, muy buenos días. muy buenos días, Ernesto. Buenos días ahí en el estudio. ¿Cómo están todos? Todo bien, mi querido Cau. Pues cuéntanos, Cau, estas interesantes entrevistas que estás haciendo. Pues es un trabajo que hice sobre el Colegio Militar justo ahora, que ya se cumplen los 200 años de su fundación. Y de lo que más se habla, de lo que más conocemos es del del Heroico Colegio Militar, es justo el día de hoy, 13 de septiembre, cuando aquel día de los niños héroes en 1847 en Castillo de Chapultepec. Y en este contexto, pues aproveché para hacer ese trabajo y entrevistar a militares para conocer más sobre su opinión. ¿Qué pasa con lo que es la cuna, la esencia donde se forman los primeros oficiales, que son lo que representa a México, de donde surgen, de salen todos esos generales, secretarios de la defensa y todo ese cuerpo de alto mando que conocemos, ¿no? Que ahora también viene el 17 de septiembre, el desfile y todo eso. Entonces, platiqué con el capitán zapador, Marcos Mendoza. Él es capitán retirado del ejército y egresado también del Heroico Colegio Militar. También fue cadete, fue instructor de esa escuela. Y al subteniente de infantería, Tadeo Hernández, que es egresado también del Heroico Colegio Militar, y ambos comparten ese punto de vista de lo que es el Colegio Militar, de lo que ha sido el Colegio Militar y de lo que tendría que ser para estar a la vanguardia de lo que se ha planteado en muchas ocasiones, ¿no? Pero también sobre el tema de que, por un lado, hay dos visiones distintas por el que defiende que hay que llevar el tema de los derechos humanos como una asignatura de enseñanza en el Heroico Colegio Militar, así como también cambiar la forma de enseñanza de los cadetes. Y por otro lado también está particular el punto de vista de subteniente Hernández, que plantea de que el Heroico Colegio Militar tiene que recuperar su esencia de cómo venía enseñándose, ¿no? Y cuál era esa esencia de cómo se venía enseñando, pues era la de los castigos, de los sometimientos de los cadetes de nuevo ingreso, el año eh, de bienvenida que le llama, que cuando a todos los trae como le llama potros y todo eso de esta.
este mote que le ponen a los cadetes en su recién ingreso. Entonces también hay que decirlo, Ernesto, que esta entrevista también se da en el contexto de la película que está a punto de estrenarse, se estrena el 23 de septiembre, El Heroico, y que es una de las películas que documenta todas esas violaciones graves a los derechos humanos de los cadetes, que se supone que es una institución educativa donde todos van a formarse para ser servidores de la patria, terminan siendo sometidos, golpeados o humillados en el colegio. Y en ese contexto, pues platicamos con ellos y de lo que dicen que hace falta mucho por hacer, pero que también es necesario replantear la enseñanza en el colegio militar. Eso es lo que dice, por ejemplo, eh, el teniente, el capitán, pero otra vez me equivoco, eh, El el capitán capitán Marcos Mendoza. Marco Mendoza, ajá, el que dice que dice, fui cadete instructor en mis tiempos, eran violaciones a derechos humanos y corrupción en las Fuerzas Armadas, pero hay que ser imparciales en esos temas críticos, sí, pero imparciales. Entonces él pone este análisis y plantea, ¿no? De que cómo, el discurso que se construyó en torno de la Secretaría de la Defensa Nacional era que los que reconstruyeron la narrativa para que la película Heroico eran militares desertores o militares resentidos que tienen problemas o conflictos con las Fuerzas Armadas, por eso vino esta película, pero el capitán Mendoza lo pone en claro, ¿no? Que sí hay de violación a los derechos humanos y que es lo que se tiene que replantear para que esto se acabe y, y pueda dar espacio a formar mejores oficiales que presten servicios a México, sobre todo, pues no hay que decirlo, de que en ese contexto, ¿no? Que también los militares que participan en plan de N3, que participan en otros casos de desastre, pero también esta acusación que hay contra del ejército, de las violaciones graves de los derechos humanos cometidos en operaciones en las calles, en la sierra, en la montaña de Guerrero, en la sierra de Chihuahua, en los altos de Chiapas, donde ha habido graves violaciones de los derechos humanos y sobre todo en contra de las comunidades indígenas, en contra de las comunidades rurales, y entonces, donde no se ha documentado esto. Pero también esta parte, estas violaciones, pues pareciera ser que es la ADN que traen los militares en la sangre, porque así fueron formados, con esta violencia, con este maltrato en el colegio militar. Ya, gracias, mi querido Cau Sirenio. Sí, fíjate que a mí me llamaba la atención la respuesta que te da, pero me llamaba la atención esto que leías, ¿no? Esta cita textual que está escrita de fui cadete e instructor en mis tiempos, eran violaciones a derechos humanos y corrupción en las Fuerzas Armadas, pero hay que ser imparciales en estos temas críticos, sí, pero imparciales. Y me llamaba la atención por la pregunta, ¿no? Que dices, Sí. no es una narrativa resertores, perdón, no es una narrativa de desertores ni resentidos militares, pero la pregunta es la misma, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no se documentó en años atrás? Y tengo la impresión que medio responde la pregunta, no sé cuál es tu mirada frente a eso, mi querido Cau. Pues mira, Ernesto, si recapitulando un poco de lo que ha pasado al interior del ejército mexicano, al interior del colegio militar y todo eso. No sé si te acuerdas que en 1992 hubo una primera marcha de militares acá en la Ciudad de México y uno de los que dirigieron esta protesta en contra de las violaciones graves a los derechos humanos en el colegio militar, en todas las escuelas militares, era justo el general brigadier José Francisco Gallardo Ramírez. El Ajá. general terminó meses después en la cárcel acusado de malversación de fondo, desvío de recursos del ejército y fue procesado a la prisión militar y después degradado y llevado a una prisión civil
Barriento de Tlalnepantla. Y justo esta demanda que enarbolaba el general era que cesara las violaciones a los derechos humanos en contra de los cadetes, en contra de los estudiantes y de los militares de recién ingreso, porque estas prácticas eh, se resumía de que los militares tenían una mala formación y esa mala formación los expresaban en la vida civil, en contra de la población civil, y entonces había esta protesta. Hubo esa protesta, ese planteamiento, y el general Gallardo planteaba que se creara al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional una comisión especializada en defensa de los derechos humanos. Esto no ocurrió, el general terminó en la cárcel, terminó degradado, hasta este momento no se sabe en qué va la comisión que el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló para que se revisara el caso del general y le regresara el grado inmediato que le correspondía y además el ascenso que le correspondía hasta su muerte, que no hay que olvidar que el general falleció por COVID-19 el año 20, no recuerdo si 2020 o 2021, 20, pero fue en uno de el los 21. impulsores, 21, fue uno de los impulsores de que se cambiara esta narrativa al interior de las escuelas militares, tanto del ejército como de la marina. Así es, mi querido Cau Sirenio. Y yo nada más le comentaría, hago un comentario final a esto que nos narra Cau Sirenio. Nosotros publicamos en el año 2000 un libro que se llama Siempre cerca, siempre lejos, las Fuerzas Armadas en México. Y invitamos, me tocó ser compilador de expertos en el tema de militarización. Uno de esos expertos que invitamos era el general Gallardo, del que se refiere Cau Sirenio. Y la anécdota es interesante también porque precisamente en estas autoritarismos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Gallardo estaba preso. Entonces, ya dentro de la prisión militar, eh, tampoco le dejaban luego tener plumas o lápices, entonces luego le conseguían los hijos cuando lo visitaban, pues le hacían pasar lápices ahí, como los conocemos de madera, chicos, y el general Gallardo escribió 2 capítulos en este libro que publicamos, 2 capítulos, y conseguía hojas dentro del penal o en las servilletas de papel de baño y escribía ahí parte de sus capítulos y cada semana que los hijos iban a verlo, pues iban con la corbata y dentro de la corbata se metían los textos que les iba dando el general Gallardo para que ya una vez que salían del penal, pues ellos lo iban transcribiendo y así es como el general Gallardo escribió 2 capítulos, muchas historias que contar del general José Francisco Gallardo. Mi querido Cau Sirenio, muchísimas gracias por tu trabajo periodístico. Le comento a usted que ya lo publicamos, ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente en este trabajo de Cau Sirenio que está publicado en pie de página, en pie de página. Así que pues muchas gracias, Cau. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos que están allá en el estudio y al auditorio que nos acompaña. Gracias, gracias.